en general. Entonces vamos a nosotros a ver a hacer un breve recorrido sobre esta parte del culto y la apologética en relación a la Virgen María. Entonces señalo, el culto dentro de la Iglesia Católica lo tenemos en tres, vamos a llamarle así, en tres dimensiones. Vamos a tener el culto que se le llama solo y única exclusivamente a Dios, que es un culto, así lo llamamos nosotros, es un culto de latría, es decir, adoración única y exclusivamente a Dios. Nosotros los católicos no tenemos diferentes tipos de culto a Dios, sino es único. Solo Dios merece adoración, solo a Dios adoramos completamente. A veces los hermanos separados nos dicen que nosotros adoramos a la Virgen María, pero no, dentro de la Iglesia Católica, como tenemos diferentes formas de expresar el culto, pues una forma de expresar el culto es se llama así el término, se emplea latría, la adoración en castellano. Entonces, la adoración es única y exclusivamente a Dios. ¿Los católicos adoramos a la Virgen María? No. ¿Los católicos adoramos a los santos? No. ¿Los católicos entonces tenemos un culto especial a la Virgen María? Sí, pero es diferente del culto a Dios. Solo a Dios adoramos, solo ante Dios es al único que le rendimos este culto de adoración. Entonces, ¿qué culto rendimos a la Virgen María? En la Iglesia Católica tenemos un culto que nosotros empleamos. Si para Dios se emplea el culto de latría, para la Virgen María es el de hiperdulía y para los santos el de dulía. Así simplemente es latría, dulía e hiperdulía. Entonces, latría para Dios, dulía para los santos, hiperdulía para la Virgen María. Es más o menos nosotros como tenemos así clasificado el culto dentro de nuestra iglesia. Es una forma de entender la veneración especial que le tenemos a la Virgen María. El término dulía viene un poquito como de dulos y que finalmente pues también es como siervo, como esclavo, vamos a decirlo así. Solamente los santos, ¿verdad?, merecen este tipo de culto. Y la Virgen, un superior, era un culto superior que le rendimos a ella. No es lo mismo entonces el culto que le tributamos a los santos que el culto que le tributamos a la Virgen María. ¿Por qué es diferente? Porque la Virgen María fue la única mujer privilegiada, la única persona privilegiada, sea hombre, sea mujer, en este caso una mujer, la única mujer privilegiada por Dios. Ella tuvo un privilegio muy grande que fue, como todos lo sabemos, pues la de ser la madre del Hijo de Dios. Es el privilegio mayor que es el que más se le va a reconocer desde la antigüedad. Estoy hablando entonces del primer título casi que se le reconoce. Bien, entonces para que lo tengamos nosotros como muy en cuenta. Nosotros a la Virgen María no la adoramos, la veneramos con un culto especial, superior al culto que le damos a los ángeles, perdón, a los santos. De hecho, para los santos ordinariamente solo hay una fiesta. Para la Virgen María tenemos diferentes fiestas, diferentes solemnidades, en el caso de la Virgen María. Entonces, la Virgen María va a tener algo muy especial y esta especialidad pues es la elección que hizo Dios. Entonces, nosotros los católicos le veneramos este culto especial porque pues nos unimos al ángel, bueno, sobre todo a Dios que la eligió, a Dios que la quiso para ser la madre de su hijo. Ese es el primer motivo, se puede decir. Y claro, como él la eligió, él mandó al ángel a que le dijera que ella era la llena de gracia. Y entonces eso es lo que tenemos nosotros en la Virgen María. La Virgen María es la llena de gracia, como la saludó el ángel. Ella es una mujer especial y la especialidad entonces, hemos dicho, le viene no de que los hombres la hagamos especial. No somos los hombres los que hemos hecho especial a la Virgen María. Es Dios quien ha hecho a esta mujer una mujer especial. Entonces, hemos dicho que la especialidad de la Virgen María le viene de su relación con Dios o de lo que Dios quiso para ella.
y por eso el ángel la saludó como la llena de gracia. Y Santa Isabel, su prima, la saludó como la bendita entre las mujeres. Dos saludos que también nosotros le tributamos cuando rezamos el Santo Rosario. Llena de gracia, el Señor está contigo, obviamente este privilegio divino, y después bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, ¿verdad? Vamos a decir así. Esta es la forma entonces como nosotros reconocemos a la Virgen María o el culto que nosotros le tributamos. Como podemos darnos cuenta, entonces es un culto bíblico. Es decir, la Biblia nos dice cómo tributamos el culto, cómo tributamos la veneración a la Virgen María. Y esta es entonces la veneración que le tributamos, el reconocimiento que hacemos de ella, igual que el ángel, igual que Santa Isabel. Y entonces nosotros no hacemos un reconocimiento cultural de la Virgen María distinto del que Dios quiso para ella, distinto del que el Señor en su infinita bondad, en su infinita misericordia, quiso que se le tributara a la Virgen María. Así que nosotros tributamos el culto a la Virgen María, el culto que Dios quiere, el culto que Dios dispuso. Entonces, nosotros vamos a decirle así, cuando tributamos culto a la Virgen María, no hacemos otra cosa, sino que unirnos a Dios que la eligió, unirnos a Dios que la hizo especial, unirnos a Dios que la quiso para sí. La quiso como su madre, la quiso como a alguien especial, y entonces nosotros es exactamente lo que hacemos, quererla también como alguien especial, tributarle pues la reverencia que Dios quiso que nosotros le tributáramos. Entonces nosotros a la Virgen María le tributamos sí un culto vamos a decirlo así, especial, no porque el hombre quiera tributarle un culto especial, sino porque el mismísimo Dios así lo quiso. Dios quiso que se le tributara este culto especial. Entonces nosotros tributamos el culto, ya dijimos, con el ángel, con Santa Isabel, el mismo Jesucristo, su mismo Hijo, nos va a enseñar a rendir culto a la Virgen María. Él va a decir, bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, porque alguien le dijo a Jesús, oh, bienaventurada la mujer que te llevó en el vientre, y va a decir más bien, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, él mismo señala, reconoce que la persona que ha estado más atenta a Dios, la persona que ha gustado más de la presencia de Dios, pues es su madre. Está de alguna manera, Jesucristo está alabando a su misma madre, está reconociendo la bondad, está reconociendo la grandeza de su madre. Y es así entonces que nosotros podemos ver que la Virgen María pues es reconocida por el mismo Jesucristo. Hemos señalado, Dios por medio del ángel la reconoce como la llena de gracia. Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, la reconoce llena de gracia. Y Jesucristo la reconoce como bienaventurada. De tal manera que entonces fíjense ustedes cómo el culto que nosotros tributamos es el reconocimiento que le da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos dicho, el Padre a través del ángel Gabriel, el Espíritu Santo a través de Santa Isabel, y Jesucristo en su vida terrena reconoció la grandeza de esta mujer. Así que nosotros nos unimos a ellos. Imagínense ustedes, ¿verdad? Qué grandeza que el mismo Dios reconozca a esta mujer como una mujer grande, como una mujer especial, como una mujer diferente. No es igual, entonces, no es igual que todos nosotros, no es igual que cualquier persona. La Virgen María tiene esta predilección divina y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quienes los tres van a reconocer a esta mujer como una mujer especial. Así que nosotros al tributar culto a la Santísima Virgen María, estamos junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tributándole un reconocimiento a nuestra Madre Santísima. Así que siempre, ¿verdad? El culto que nosotros tributemos a la Virgen María, el reconocimiento que nosotros hacemos de la Virgen María, pues yo podría decir, ¿verdad? Es incluso limitado a
al reconocimiento que hizo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de ella. Supera quizás incluso lo que nosotros podemos decir, porque nosotros decimos, ah, sí, pues es nuestra madre que está con nosotros, que nos acompaña, que nos cuida, que intercede, etcétera. Todo lo que nosotros podemos testimoniar que es la Virgen María para nosotros. Sin embargo, pues la Virgen María, hemos dicho, supera pues estas expectativas, supera pues esto que nosotros podemos incluso reconocer de ella. O sea, imagínense, ¿de quién de nosotros ha dicho el Padre, verdad? Es llena de gracia. ¿O de quién de nosotros ha dicho el Espíritu Santo es una persona bendita? ¿O de quién de nosotros ha dicho Jesús es una persona bienaventurada? Imaginémonos nosotros entonces, pues este reconocimiento que hacen las personas divinas de esta mujer tan especial, a la cual nosotros pues veneramos, respetamos y claro, pues que reconocemos, ¿verdad? Nosotros entonces los católicos nos llenamos de admiración ante la Virgen María, pero pues sobre todo, ¿verdad? Reconocemos todo esto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pues han hecho en ella. Tributamos entonces adoración, dijimos, solo a Dios, y perdulía un respeto superior a la Virgen María y dulía a los santos. Entonces nosotros honramos a la Santísima Virgen María, la invocamos, la amamos, porque nunca llegamos a adorarla. Ajá, y que eso siempre lo tengamos claro, ¿verdad? A la Virgen María los católicos no la adoramos, solamente la veneramos de manera muy especial. Entonces, nuestras devociones, la devoción del rosario, la devoción de alguna, no sé, de la consagración que hacemos a la Virgen María, la consagración que hacemos el sábado, pues siempre va a ser una consagración especial y siempre va a ser algo bonito el estar como que en esta forma de relación con la Virgen Santísima. Entonces, nosotros no adoramos a la Virgen María, nosotros veneramos, nosotros respetamos a la Virgen María. Y he señalado entonces ahorita al principio, nos unimos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en sentido estricto, no adoramos. Reconocemos, si uno de nosotros adorara a la Virgen María, cometería un error muy, muy grande, ¿verdad? Porque es verdad, a la Virgen María no se le adora, a la Virgen María se le venera. Y entonces nosotros, eso es como lo que tenemos nosotros que tener siempre bien claro, ¿verdad? Reconocer esta veneración, este respeto que le tenemos a la Santísima Virgen María, sin llegar a la adoración. Recordemos entonces, nosotros somos también dichosos, somos bienaventurados cuando sabemos reconocer la grandeza de la Virgen María, porque el mismo Jesucristo dijo, ¿verdad? Dichosos los que escuchen la palabra de Dios y pues bueno, está diciendo, dichosa es mi madre que siempre ha escuchado la palabra de Dios, dichosa es mi madre que siempre ha atendido a la voz del Padre, dichosa es mi madre que es obediente a la palabra de Dios. Entonces, nosotros al decirle igual también dichosa tú, María, igual estamos reconociendo, ¿verdad? Pues lo que Dios ha hecho en ella, que pues no sería otra cosa, o sea, no sería una cuestión así como que fuera de lo normal o fuera de lo que nosotros podemos hacer con ella. Entonces, nosotros decimos, ¿verdad? Ella es la que más, de hecho, nos va a enseñar cómo se acoge la palabra de Dios. Ella nos enseña cómo se actúa bajo la moción del Espíritu Santo, porque ella siempre fue movida por el Espíritu Santo y es esposa del Espíritu Santo. Ella también nos enseña cómo se dialoga con Dios. Entonces, se convierte en nuestro modelo, en nuestro ejemplo a seguir por todo lo que ella misma es, la que acoge la palabra de Dios, la que cumple la palabra de Dios, la que sabe dialogar con Dios, la que deja actuar al Espíritu Santo en ella y claro, pues la que se convierte en madre de Jesús, en madre de la iglesia. Nosotros entonces estamos de alguna manera como reconociendo solo, única y exclusivamente lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han enseñado ahí. Fíjense que aquí entonces quedaríamos muy lejos
de lo que a veces nos suelen decir los hermanos separados. Es que ustedes son unos idólatras, es que ustedes adoran a la Virgen. No, o sea, sencillamente no la adoramos. O sea, nosotros, ningún católico adora a la Virgen. Claro, alguno pudiese por ahí equivocarse y decir ay, no, yo la Virgen María es mi adoración. O sea, mi adoración, como yo puedo decir, mi papá es mi adoración, pero no en el sentido de adoración, de adorar a postrarnos en un gesto de adoración a ella. Ningún católico lo hace. Le digo, sí podemos a veces decir o expresarnos de esa manera. Oh, para mí la Virgen, no sé, ya la devoción que tengamos, ¿no? Acá en México, la Virgen de Guadalupe es mi adoración, pudiésemos decir aquí en México, ¿no? Pero cada quien puede decir, la Virgen de de Lourdes, la Virgen o sea, en cualquier lugar nosotros podemos tributar este culto, ¿verdad? A la advocación con la que nosotros nos sintamos más identificados, que la Virgen de la Paz, que la Virgen de Lourdes, la Virgen de Medjugorje, o sea, cualquier advocación y en cualquier lugar donde nosotros estemos, claro que es válido y se puede rendir este culto a la Virgen María. Y vuelvo a repetir, los católicos no adoramos a la Virgen María. Los católicos veneramos, respetamos, reverenciamos a la Virgen María. Nosotros no adoramos de ninguna manera y en ningún lugar a la Virgen María. Sí la veneramos, sí la respetamos, sí reconocemos lo que Dios ha hecho en ella. Y eso es entonces lo que nosotros podemos decir, ¿verdad? Nosotros podemos decir. Y esto desde la Sagrada Escritura. La misma Sagrada Escritura entonces hemos señalado. De hecho, podemos nosotros decir que la misma Sagrada Escritura nos enseña a reconocer, a valorar, a reverenciar a la Santísima Virgen María. Y nosotros entonces en esta reverencia que le tenemos, pues es a partir de la Sagrada Escritura. Fíjense ustedes que a veces nosotros pudiésemos decir que, porque a veces los hermanos separados nos llegan a decir, ¿verdad?, que no es bíblico esto del culto a la Virgen María. Nosotros podemos decir, así como, por ejemplo, estas palabras que yo les dije, así como tal, hay estos tres tipos de culto en la Iglesia Católica, no está en la Biblia, pero sí podemos decir que nuestro culto, sí está relacionado pues con toda esta forma de estar en Dios, ¿verdad? Con toda esta forma de relacionarnos con Dios. Y nosotros podemos, claro que estar en esta relación con la Virgen María sin que atentemos contra la adoración que le tributamos a Dios. Ninguno de nosotros atenta con la adoración que se le debe solo a Dios al rendirle culto a la Santísima Virgen María. Porque les digo, a veces los hermanos separados como que nos hicieran saber de que nosotros atentamos contra la adoración que se le tributa a Dios al rendirle un culto a la Virgen María. Sin embargo, no. O sea, y no lo podemos hacer porque nosotros tenemos un respeto, una veneración a la Virgen María, que incluso es bíblico. O sea, que incluso desde la misma Sagrada Escritura, pues vamos a tener nosotros esta forma de que se le puede reconocer a la Virgen María. Sobre todo, he de señalar que ustedes quizás han escuchado alguna vez por ahí algún hermano separado que dice, es que en la Sagrada Escritura dice que no te hagas imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra, que son textos bíblicos, claro que sí, pero sin embargo, no te hagas imagen alguna, no. Lo que en realidad se prohíbe es adoración, y por eso he enfatizado yo en que nosotros los católicos no adoramos a la Virgen María, nosotros veneramos a la Virgen María, reconocemos la grandeza que el mismo Dios le reconoció a la Virgen María. Entonces, eso de que de repente nos saquen ese tipo de textos donde dice, no te hagas imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra, y que ese tipo de cosas, o no te postres ante ellos para darle culto, a veces dicen algunas traducciones así, porque yo soy Yahvé tu Dios. Entonces, eso de que no te postres, es verdad, nosotros, el postrarse es adorar. Y hemos dicho, adoración solo se lo tributamos a Dios, adoración solo para Dios.
¿Qué hacemos nosotros entonces? Nosotros no es que tengamos imágenes para darles culto, para darles adoración, no. Nosotros solamente veneramos a la Santísima Virgen María, no la adoramos. No, nosotros no nos pervertimos, vamos a decirlo así, en nuestro culto al venerar a la Virgen de Dios. Entonces, solo a Dios adoramos. Y ahí entonces nosotros tenemos no le rindas culto, pero en el sentido de adoración. Rendir culto a veces lo confunden con adoración. Nosotros rendir culto para nosotros puede ser un culto de adoración, puede ser un culto de respeto, de reverencia, como es el que le damos a los santos y a la Santísima Virgen María. Entonces, eso de rendir culto no es para nosotros adoración. Para nosotros, claro que sí, única y exclusivamente los católicos adoramos a Dios. Solamente a Dios, perdón, le damos el reconocimiento de la adoración. Solo a Dios adoramos, a nadie más adoramos nosotros. Entonces, podemos nosotros decir que la única adoración a Dios, veneración, respeto a la Virgen María. Y entonces nosotros tenemos fe en la Virgen María, pues tenemos fe en cuanto que nuestra fe está en Dios, claro, pero tenemos fe en que ella intercede por nosotros, ella ruega por nosotros, ella conoce las necesidades porque ella está con Dios, porque ella vive con Dios. Entonces nosotros no hacemos otra cosa que estar a ir con Jesucristo, y obviamente con Jesucristo está la Santísima Virgen María también ayudándonos y atendiendo nuestras necesidades. Entonces, ¿la Virgen María intercede por nosotros? Sí, porque ella está con Dios, ella está con Jesucristo, ella está gozando ya de la vida eterna. Así como nosotros rezamos por otras personas y nosotros somos pecadores, cuanto mayor puede rezar, cuanto mayor puede interceder la Virgen María por cada uno de nosotros. Así es que entonces nosotros cada vez que nos acercamos a ella, pues nos acercamos a pedirle que ella, que ya esté en el cielo, ella ya que ya goza de la presencia de Dios, pues siga intercediendo por nosotros. Así que nosotros podemos decirle que ruegue por nosotros. Claro, que ruegue ante su Hijo, el único mediador, y eso igual coincidimos entre católicos y protestantes. Los protestantes piensan que nosotros tenemos de mediadores a los santos y a la Virgen María. Ahorita hago el señalamiento. O sea, los santos y la Virgen María nos llevan a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, no hay otra persona que nos pueda abrir el acceso a Dios, sino solamente su Hijo Jesucristo. Así que, ¿qué hace la Virgen María? Nos lleva a su Hijo Jesucristo. ¿Qué hacen los santos? Nos llevan a Jesucristo. Entonces nosotros cuando rezamos a la Virgen María o cuando rezamos a un santo, nos están llevando directamente con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso al rezarles a ellos? ¿Por qué es importante? Porque ellos ya están con Dios, porque ellos ya viven en Dios. Y entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros no hacemos otra cosa sino acogernos a aquel que está con nosotros, que está con Dios y que puede obviamente interceder, que puede pedir por nosotros, sabemos que ya está con Dios. Es como si nosotros tuviésemos una persona muy amiga, por ejemplo, un abogado, una persona en el gobierno. Entonces, cuando nosotros tenemos personas amigas, en esos ambientes podemos decir, oye, écheme la mano porque fíjese que tengo tengo el otro. Es lo mismito que hacemos, ¿verdad? O es lo mismito que hace con nosotros la Virgen María. ¿A dónde nos lleva la Virgen María? ¿A dónde nos llevan los santos? Lo hemos dicho. La Virgen María y los santos solo y exclusivamente nos llevan a Jesucristo. No nos llevan directamente con Dios. Ellos nos llevan solamente con Jesucristo. Y Jesucristo, claro, Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres, nos pone en comunión, en contacto con Dios. Jesucristo sí. Y ahí entonces un poquito por aquello que luego los hermanos separados nos dicen
que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. Eso es verdad. O sea, ¿quién nos pone en conexión con Dios? Solo Jesucristo. ¿Los santos nos ponen en conexión con Dios? No. Los santos nos ponen en conexión con Jesucristo. ¿La Virgen María nos pone en directa conexión con Dios? No. La Virgen María nos pone en conexión con su Hijo Jesucristo, y quién mejor que ella. Y claro que, vuelvo a repetir, el único mediador entre Dios y los hombres, pues es su Hijo Jesucristo. Y en ese caso, entonces, esto hasta favorece, porque si ustedes, por ejemplo, dialogan con un hermano separado y ya que les dice, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, perfecto. Para nosotros los católicos también. Jesucristo es el único. No, pero entonces ustedes, ¿qué hacen? Venerando a la Virgen, o no sé, adorando. Ellos dicen, adorando a la Virgen, adorando a los santos. Nosotros no adoramos a los santos. Nosotros no adoramos a la Virgen. Nosotros veneramos a la Virgen, veneramos a los santos, consideramos que son personas que ya están con Dios, lo tenemos testimoniado, justificado de que este tipo de personas ya están con Dios, porque solamente así pudieron ser declaradas santos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estos santos, esta Santísima Virgen nos lleva a su Hijo Jesucristo, al Hijo Jesucristo de Dios, y entonces Él nos lleva directamente con el Padre. Eso es entonces lo que hacen los santos y lo que hace la Santísima Virgen María. Bien, entonces nosotros podemos ahí ver cómo la Santísima Virgen María nos lleva a su Hijo Jesucristo, y cómo entonces nos pone, claro, Jesucristo nos pone en comunicación con el Padre. Bien, en la misma Sagrada Escritura dice, si dos de vosotros se ponen en la tierra, se pueden a pedir algo, sea lo que fuere, conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Si dos de vosotros, pecadores, pedimos a Dios por un hermano, Dios nos puede escuchar. Ahora imagínense la Santísima Virgen María, pura, santa, inmaculada, obediente, la totalmente dada a Dios. Imagínense ella. Si nosotros a veces hacemos oración de intercesión, yo creo que todos ustedes a veces se unen a hacer una oración de intercesión. Su rosario a veces que seguramente lo harán de oración de intercesión, o ustedes mismos su consagración. Muchos de ustedes quizás han consagrado su vida a la Santísima Virgen María como una oración de intercesión. Vamos a pedir por los sacerdotes, vamos a pedir por las religiosas, vamos a pedir por el mundo entero, vamos a pedir, etcétera. O sea, tantas intenciones de intercesión que tenemos nosotros, pero nosotros lo hacemos porque estamos relacionados, obviamente, con Dios. O sea, ya dijimos, la Virgen María nos lleva a Dios. Bien, entonces nosotros así vamos a tener de esta manera como pues la Virgen María tiene una función, y su función, la función que ella tiene, pues es la función de estar en oración en relación con el Padre, estar en oración siempre por cada uno de nosotros. Ahora miren, voy a señalar algo que quizás ustedes también en este culto que nosotros le tributamos a la Virgen María, y un poquito en esta línea de la apologética, quizás ustedes han escuchado que algunos dicen que la Virgen María no es tan especial porque la Virgen María tuvo otros hijos, así algunos lo van a decir, ¿verdad? La Virgen María tuvo otros hijos, la Virgen María entonces, pues no es tan especial como ustedes los católicos piensan, porque el Nuevo Testamento dice que tuvo por ahí otros hijos. Entonces, pues está como que esta forma de estar queriendo presentar como a la Virgen María como si hubiese verdaderamente tenido a otros hijos, cuando en realidad sí es verdad que dice, ¿verdad? No están ahí tu madre y tus hermanos, le dicen a Jesús, no están ahí tu madre y tus hermanos. Y sí, el Nuevo Testamento sí dice ahí, los evangelios sí dicen eso, sí dicen que si no está ahí tu madre y tus hermanos, es verdad, o sea, no es que están diciendo una mentira, la Sagrada Escritura sí dice así, no están ahí tu madre y tus hermanos. Y entonces a veces en esta dinámica es ahí donde se piensa que se piensa que la Virgen María tuvo otros hijos, o porque Jesús tuvo otros hermanos, la Virgen María tuvo otros hijos. Sin embargo, bien, en la Biblia, bueno, miren, hay diferentes formas de responder. Algunos dicen, eso lo dice un apócrifo, algunos dicen que
San José ya había sido casado antes de casarse con la Virgen María y que antes de casarse con la Virgen María ya San José había tenido otros hijos. Entonces, ¿qué pasó ahora con los hijos? Se puede decir con los que se llaman hermanos de Jesús. Una primera respuesta es que eran hijos de San José. No significa que eran hijos de la Santísima Virgen María. Entonces, ¿qué explicación daríamos ahí? Bueno, la explicación que daríamos ahí, pues es que San José es una explicación, ¿verdad? Si San José tuvo un primer matrimonio y después se casó con la Santísima Virgen María, pues entonces tuvo hijos con su primer matrimonio, o sea, que eran medios hermanos de Jesús. Esa es una primera explicación. Una segunda explicación de lo que en el Nuevo Testamento se llaman los hermanos de Jesús, mira, tu madre y tus hermanos te están buscando y ya están afuera, de lo que se llaman los hermanos de Jesús, estaríamos hablando de que son primos, porque en hebreo y en arameo es igual hablar de hermanos que hablar de primos. Y miren, nosotros, bueno, no sé si ustedes han tenido contacto con algún africano, por ejemplo. Hay lugares en África, me decía un sacerdote africano, que él, me parece que tiene 2 hermanos y llegaron como 5 primos a visitarlo. Es de una comunidad religiosa. Llegan como 5 primos a visitarlo, ¿no? Y era pues mi hermano, ya que mi hermano. Oye, pero pues nos dijiste que nada más tienes 2 o 3 hermanos. Entonces, ¿cómo ahora nos presentas? Pero dice, es que nosotros entre primos nos presentamos como hermanos. Y dice, por ejemplo, yo a los hermanos de mi papá les digo papá, a las hermanas de mi papá les digo papá, a los hermanos de mi mamá les digo mamá, a los hermanos, a las hermanas de mi mamá les digo mamá. Y todos mis primos son mis hermanos. Hoy, estamos hablando de hoy. Entonces, esto para que nosotros veamos cómo, pues, la palabra hermano en la Sagrada Escritura, igual les digo que en algunos ambientes de África hoy, puede significar primo, puede significar medio hermano, claro que sí, igual que en nuestra cultura, puede significar primo hermano, primo hermano, perdón, medio hermano, primo hermano o incluso algún otro pariente. Ajá, y en la misma Sagrada Escritura lo tenemos testimoniado, o sea, no es algo como que, ay, pues ahora es que así, ¿verdad? Son mis hermanos o yo los conozco, o yo los trato como si fueran mis hermanos, ¿no? Por ejemplo, en la Sagrada Escritura, Lot era sobrino de Abraham, y en la Sagrada Escritura va a decir que, por allá en el libro del Génesis, va a decir que no haya discusiones entre nuestros pastores y los tuyos, pues nosotros somos hermanos. Y en realidad era tío y sobrino. Abraham era tío de Lot y Lot, pues le va a decir, Abraham le va a decir a Lot, tú y yo somos hermanos, somos de la misma sangre, o sea, no discutamos tú y yo. Bien, esto entonces solamente para decir que un hermano pudiese ser una persona que está emparentada con otra persona. Bien, entonces serían como que diferentes tipos de forma de llamar a un hermano. Ya hemos dicho, un medio hermano, puede ser un primo hermano o puede ser un pariente, que también se le puede decir hermano, porque son de la misma sangre. Es un poquito ahí como que hermanos porque somos de la misma sangre. Nosotros todos los del mundo, ¿verdad? Somos hermanos, somos de la misma sangre. Ok, entonces, igual también a Abraham siempre va a dar lo mejor por su sobrino, como por su sobrino Lot, ¿verdad? Como si verdaderamente de un hermano se tratara. Entonces, esto nada más para que nosotros sepamos cómo podemos nosotros ver que pues ahí la palabra hermano o lo vamos a tener nosotros indicado en la Sagrada Escritura pues de diferentes maneras. No va a ser una sola forma de llamar a hermanos. Igual también nosotros vamos a ver cómo al pie de la cruz vemos a la Madre de Jesús. Y vemos entonces ahí a la Madre de Jesús al pie de la cruz. Ustedes lo recuerdan, el Evangelio de Juan nos dice que pues estaban allí al pie de la cruz su madre. Estaban su madre y en este caso María Magdalena, el discípulo amado. En otro evangelio va a decir pues que estaba la madre de Santiago y de José y la madre de los Zebedeos.
Bueno, entonces estaba la Virgen María, estaba la madre de estos otros personajes, la madre de Santiago y de José, la madre de los Zebedeos, para decir, aquellos que se llamaban hermanos de Jesús, además entonces tienen a su propia madre, como punto y aparte, ¿no? Si hemos dicho entonces que pudiesen ser primos, pudiesen ser parientes de Jesús, y aquí entonces lo confirmamos de esta manera. Las mujeres que están al pie de la cruz, las vamos a tener nosotros entonces como diferentes mujeres de María, pero son diferentes. La madre de Zebedeo, la madre, es decir, se indica que estos llamados hermanos de Jesús tienen a sus propias madres. De esta manera, entonces, nosotros podemos ver que, pues, cada quien entonces tenía su mamá. La Virgen María es virgen antes, durante y después del parto, así nosotros lo decimos. Entonces, no tiene nada que ver el hecho de que la Virgen, pues, haya concebido a Jesús y finalmente, pues, ella permaneció virgen. Así que no tenemos ahí ningún problema. Por otra parte, también se dice que cuando Jesús está en la cruz y está ahí su madre, están sus discípulos, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Se dice, y eso era pues así, o sea, una mujer siempre cuando quedaba viuda, vamos a decirlo así, y que ya nada más tenía a sus hijos, esa mujer, la responsabilidad era de los hijos, cuidar de ella. En este caso, posiblemente cuando están al pie de la cruz, San José ya murió, y entonces no tiene la Virgen María nadie, vamos a decirlo así, a nadie, porque ya no regresaban a su casa, no tiene a nadie que la cuide. Por tanto, entonces Jesús se encarga de dejar a alguien que cuide a su mamá. O sea, hagan de cuenta como si la Virgen María ya es viuda, y aparte de viuda, su único hijo está ya muriendo, está agonizando, entonces vamos a ver nosotros aquí al mismo Jesucristo que le va a entregar a su madre, en este caso, al discípulo amado, al discípulo que estaba también ahí al pie de la cruz. Entonces nosotros vamos a ver cómo la Virgen María muy probablemente quedó solita. O sea, ya murió San José, ya murió su hijo, ella no puede regresar a su casa porque así estaba estipulado, entonces alguien tiene que cuidar de ella y entonces se le encargan a un discípulo. Bien, esto es como para justificar que la Virgen María no tuvo más hijos. Si la Virgen María hubiese tenido más hijos, no hubiese necesidad de que la encargaran con un discípulo. Ah, pues hay que se hagan cargo mis hermanos, hubiese dicho Jesús, hay que se hagan cargo, pues ahí quedan los demás, ¿cuál es el problema? Y sí, o sea, y no hubiese tenido ninguna responsabilidad y ninguna preocupación nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, entonces, como la Virgen María era solita, pues entonces sí hay que ver por ella. Hay que cuidarla, hay que ver cuáles son las situaciones en las que se encuentra. Entonces, la Virgen María sí necesitó, vamos a decirlo así, sí necesitó de ciertos cuidados, seguramente al final de su vida. La Virgen María entonces sí estuvo atenta, o mejor dicho, Jesús estuvo atento a que la Virgen María no se quedara sola como una persona viuda. Claro que sí, pues ella quedó sola de San José, está solita, pero estaba su hijo Jesús. Teniendo a su hijo Jesús, lo tenía, vamos a llamarlo así, lo tenía todo. Pero si no está su hijo Jesús, entonces vamos a necesitar que alguien se ocupe de que esté alguien con la Virgen María. Y ahí es entonces como vamos a tener nosotros esta forma de rendirle el culto a la Virgen María, claro, sin decir que no es virgen. Si es virgen, no tuvo más hijos, ella pues los otros hijos son, perdón, los que se llaman hermanos de Jesús, son posiblemente parientes cercanos. Y igual también, pues algunos también van a justificar que el Evangelio dice que dio a luz a su primogénito. Por tanto, entonces tuvo otros, es el primero de muchos, el primogénito. Sin embargo, el primogénito se le llamaba al primero, sea el primero de muchos o sea el primero único. Y en este caso es el caso de Jesús. Jesús es el hijo primero único. Podía ser el hijo primero de muchos o podía ser el hijo primero único. Jesucristo, porque dice San Lucas, estando allí,
le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, algunos también van a discutir que ahí entonces, como es el primogénito, entonces tuvo más hijos. Si está diciendo el texto que es el primogénito, tuvo más hijos. No, hemos señalado, si él es primogénito de muchos o es primogénito único. O sea, no esperaban a que naciera un segundo hijo para decir, este es el primogénito y este es el segundo. Este es el privilegiado porque es el primogénito y el otro pues ya no tan privilegiado. No, simplemente es el primero, es el primogénito. Si van a venir más, bendito Dios, y está bien. Pero si no van a venir más, como quiere es el primogénito. Era la forma como se les reconocía. Entonces nosotros podemos ver ahí que de hecho apenas nacía el primogénito y había que consagrarlo porque así Dios lo había determinado. Conságrenme a todos sus primogénitos y tenía que ser del ganado, de todo, o sea, conságrenme a sus primogénitos. Así que entonces la consagración ahí se daba, ¿verdad? Hay que consagrar al primogénito y bueno, pues ahí está dada esta consagración. Conságrenme a todos los, eso lo decía ya en el Éxodo, ustedes recordarán, ¿verdad? Cuando se dio la liberación y es en ese contexto de la liberación que todos los primeros tenían que ser consagrados, todos los primeros. Por eso, pues a Dios hay que entregarle las primicias. Todo lo primero es para Dios, todo. El hijo mayor hay que consagrarlo a Dios. El ganado mayor hay que consagrarlo a Dios. La primera flor hay que consagrarla a Dios. El primer trigo hay que consagrarlo a Dios. Todo era lo primero para Dios. Eso era así. O sea, tenían esa ley de que todo lo primero era consagrado para Dios. Y por eso entonces, claro que consagraban al primogénito. Pero era unigénito, pues sí, pudiese ser unigénito, porque iba a ser el único hijo. Era primogénito porque pues era el primer hijo, ¿verdad? Que tenían ahí. Así que entonces todo, no tenemos ahí problema para decir entonces que como era el primero, entonces era el primero y tuvo más hijos, ¿no? O sea, era el primero y punto, se consagraba. La Virgen María entonces igual también pues va a consagrar a su primogénito, aunque va a ser también su unigénito. Nosotros vamos a ver entonces que pues hay diferentes testimonios, sobre todo extrabíblicos, donde van a hablar y dio a luz a su primogénito y murió. Ni modo que se interprete que dio a luz a su primogénito y de muchos, pues ya murió. O sea, porque hay testimonios que digan eso, ¿no? Y dio a luz a su primogénito y murió. Bueno, si dio a luz a su primogénito, pues fue el único, porque ya murió la señora. Entonces, vamos a tener nosotros testimonios antiguos que nos hacen ver esta realidad. Bien, entonces nosotros podemos decir, ¿verdad?, que la Virgen María es primero, pues, privilegiada por Dios, privilegiada por la Trinidad, vamos a decirlo así. El culto que le tributamos nosotros a ella es dentro de esta índole y no tuvo más hijos, eso es claro, ¿verdad? No tuvo más hijos y pues cualquier duda que nosotros podamos tener con relación a la Virgen o que nos hagan dudar de cualquier situación, pues siempre hay una respuesta aclaratoria. Hay por ahí también un versículo también en el Evangelio de Mateo que nos va a decir, ¿verdad? Y que algunos también van a poner en duda, pues, el que si la Virgen María tuvo más hijos. Es el capítulo 1 por ahí del Evangelio de Mateo. O que si la Virgen María, sí, o sea, como si dudasen, pues. Sin embargo, no. O sea, no hay ni nada en la Biblia que nos diga que no tenemos que tributar culto a la Virgen María, ni tampoco hay nada en la Biblia, claro, que nos diga que no podemos nosotros felicitar a María. Al contrario, la Biblia es favorable a la felicitación a María, al reconocimiento de la Virgen María, es favorable a reconocer la grandeza de María. La Biblia es muy, muy favorable en ese aspecto y nosotros podemos estar como muy tranquilos porque la misma revelación, o sea, la misma palabra de Dios nos dice que nosotros debemos rendirle pues un cierto respeto, una cierta reverencia a la Virgen María. Y pues ahí estaría, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos incluso que pues Jesús era un poquito así como que hasta maleducado, ¿verdad? Porque algunos piensan, ¿verdad? Que
que Jesús era maleducado y como que Jesús así no le daba importancia a la Virgen María. Incluso llegan a decir, por ejemplo, que en las bodas de Canaán, ya ven que está, y la Virgen María le dice, no tienen vino. Y algunas traducciones, pues que no nos ayudan mucho, dicen ahí, y a mí, a ti y a mí, ¿qué nos interesa? O sea, así como que a ti y a mí, ¿qué nos importa eso de que no tengan vino? Sin embargo, pues tenemos nosotros que pensar, Jesús no iba a ser un grosero como nosotros, como cualquiera de nosotros. Jesús es una persona respetuosa, muy, que valoraba bastante, pues, todo lo que era la Virgen María. Entonces, nosotros no podemos decir que la Virgen María no fue reverenciada por el mismo Jesucristo, porque les digo, a veces la traducción, no sé si tengan por ahí a la mano alguna Biblia, y ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, cuando Jesús, cuando la Virgen María le dice, no tienen vino. Y a veces nuestras traducciones, si alguien tiene por ahí la Biblia, que nos haga favor de leer el Evangelio de San Juan, capítulo 2. ¿Alguien por ahí tiene Biblia? Todo el capítulo. No, no, nada más ¿Donde dice no tienen vino? Ajá, cuando le dice la Virgen María que no tienen vino, sí. Dice, no tienen vino. Ajá. Jesús le respondió, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ajá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Algunos van a decir ahí que Jesucristo estaba diciendo, ¿y a ti y a mí qué? O sea, así como que, como si Jesús mismo fuera como grosero con la Virgen María, pero no, pues jamás. O sea, imagínense el Hijo de Dios que no cometió nunca pecado, ¿cómo iba a ser grosero? Claro que no. O sea, de ninguna manera. Yo ahí un poquito llego a traducir, es una forma igual, es una forma personal de traducir. Yo llego a traducir de otra manera. Casi nadie traduce así, es una traducción muy, muy personal. Y es ahí como qué importante es este momento para ti y para mí, porque es el momento de la manifestación de la gloria de Dios. Es el primer momento así como que especial donde Jesús va a manifestar la gloria de Dios. ¿Y quién mejor que la Virgen María ha conocido la manifestación de Dios en su vida? O sea, la Virgen, Jesucristo, pues Jesucristo es Dios, ¿no? Y la Virgen María ha conocido la manifestación de Dios en su vida. ¿Y quién mejor que ellos dos para delante del público, claro, delante de toda aquella asamblea de la boda, decir cuán importante es este momento para ti y para mí? ¿Por qué? Porque se va a manifestar la gloria de Dios. O sea, vamos a hacer que los demás conozcan la gloria de Dios. Esa es la traducción que yo suelo hacer y es una traducción válida porque, o sea, creo que iría más en consonancia, porque después la Virgen María dice, hagan lo que les dice. Y Jesucristo obviamente va a hacer la conversión del agua en vino. O sea, nosotros como que solucionaríamos aquí, obviamente, en lo que nos han hecho favor de leer, decía, ¿qué tienes conmigo, mujer? Dice la traducción que tengo acá, es una traducción de Reina Valera, ¿verdad? Estaba leyendo exactamente esta para ver cómo traduce. ¿Qué tienes que ver conmigo, mujer? Y así, o ¿qué nos importa a ti y a mí? Algunas traducciones suelen traducir así, pero les digo, o sea, imagínense el Hijo de Dios, un hombre caballeroso, ¿verdad? Respetuoso, de lo mejor, y entonces no podríamos nosotros decir que él es una persona irrespetuosa, no podríamos decir que él es una persona, pues, que está faltándole a la Virgen María, claro que no, al contrario, siempre ocupado, preocupado. Imagínense, si Jesucristo es como el hombre, bueno, como es el hombre perfecto, no podemos nosotros esperar menos que decir, o sea, yo el hombre perfecto y tú una mujer especial, vamos a ver la gloria de Dios ahora. La gente no lo sabe, pero tú y yo vamos a hacer que la gloria de Dios se manifieste ahorita. Claro, el Hijo de Dios fue el que hizo todo este milagro y fue el que hizo que la gloria de Dios se manifestara. Pero entonces ahí tenemos nosotros como pues siempre la Virgen María. Ustedes se pueden imaginar la unidad, la relación que tenía la Virgen María con el Padre, súper estrecha. Imagínense la relación que la Virgen tenía con el Hijo, pues nos enseña cómo estar en relación con el Padre, nos enseña cómo tener una relación
tan profundísima. Si una madre tiene una relación profunda con su hijo, nos podemos imaginar la Virgen María, la relación tan profundísima que tenía con su hijo, pues nos enseña. Y igual también la apertura, la docilidad al Espíritu Santo, siempre dócil, siempre abierta, que se haga en mí, que me mueva el Espíritu, que me lleve el Espíritu, porque finalmente, pues el Espíritu Santo lo hacía todo en ella, ¿verdad? Y es el que hace todas las cosas, que nosotros entendamos y conozcamos todo este plan de Dios. Muy bien, pues mire, quiero dejar un minutito, unos minutitos por si tienen ustedes alguna pregunta o algún comentario. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Madre, creo que estamos todos tan así maravillados con todo lo que usted nos ha hablado en esta hora que estamos todavía procesándolo, ¿no? Maravilloso. No sé si alguno de los hermanos se anima. Estamos todos. Yo tenía un comentario. Sí. Sí, yo claro tenía un comentario. Sí, ahorita mientras leíamos el Evangelio de San Juan, ahí me acuerdo que una vez un padre nos dio un tema sobre María también, y también nos explicó, casi como usted, madre, de que él nos dio otra explicación de que muchas veces Jesús usaba la palabra mujer para recalcar lo que estaba en el libro de Génesis, porque Jesús les quería mostrar, pues, quién era María, ¿verdad? Que iba a ser una mujer especial. Ya ve que en el Génesis nos habla de que cuando cayó Adán y Eva, Dios les dijo a la serpiente que por haber seducido al hombre y a la mujer, pues la mujer iba a tener enemistad entre la mujer y una serpiente le pisaría la mujer le pisaría la cabeza a la serpiente. Y fue lo que nos dijo el padre, y ahorita que estaba usted explicando eso me acordé, y pues pues es algo muy, muy bonito, porque todo eso lo unimos y nos damos cuenta quién realmente es María, que ya se nos viene mencionando de muchísimo tiempo atrás, ¿verdad? Ajá. Sí, claro. Sí, allá está en el llamado protoevangelio, en el capítulo 3, versículo 15, pues esa anotación que usted está obviamente señalando. Y sí, o sea, el reconocimiento ahí de Jesús como mujer, pero no en el sentido despectivo, sino en el sentido pues del reconocimiento que se hace de Jesús, de la Virgen María. Y pues no cabe duda pues que Jesús reconoce incluso pues a su madre, la reconoce, le valora, pues le da el lugar especial que el mismo Padre le ha querido dar, y no pues de ninguna manera al decirle mujer no le está diciendo de manera despectiva, está reconociendo lo que ella es. Y en otros lugares, claro que pues la va a felicitar, la va a llamar bienaventurada, la va a llamar dichosa en otros momentos. Sí, claro que sí. Es un reconocimiento entonces grande que se hace de ella. Así. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo, si me lo permite, madre. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Igualmente, gracias. No, muy interesante, muy hermoso todo lo que nos ha enseñado este día, porque ahorita que escuchaba yo su exposición, pues me viene a la mente, ¿no? Como desgraciadamente sí, muchos de nosotros católicos, especialmente muchos que venimos de México, pues hemos caído en ese momento donde pues solamente hemos considerado casi a María como nuestro Dios y nos hemos olvidado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo podemos ver el 12 de diciembre. La basílica está llenísimo, ¿verdad? Ahí dicen muchos sacerdotes, salen católicos de todas partes. Y ya después, durante todo el año, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, qué hermoso que usted nos lleva ahorita a reflexionar que pues María es el medio para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Ojalá y todos lo pudiéramos ver de esa forma,
para enamorarnos más de Él, participar de la Eucaristía. Y entonces sí, el 12 de diciembre que celebramos a nuestra Santa Madre, la Virgen de Guadalupe, pues aventar la casa por la ventana, pero ya nos hemos preparado durante todo el año, ¿no? Sí. Y Sí, pues es como conocer cada una de las formas de expresión de culto, ¿no? La adoración solo a Dios, veneración, respeto a la Virgen María, a los santos, pero reconocerlo así como que en sus niveles, no excedernos, obviamente no exceder o no caer en una latría a la Virgen, porque no, o sea, la Iglesia no promueve una latría a la Virgen, de ninguna manera, ¿eh? No, eso sería un error muy garrafal y no sería católico entonces. Ajá. Pero sí, claro que podemos, pues a veces podemos quizás por ignorancia, yo lo veo, no es por intencional, sino sería por ignorancia. Muy bien, Moy, por favor, usted. Más que nada, gracias, madre. Buenas tardes y gusto volverla a ver. Muchas Fíjese gracias. que ahorita se me vino a la mente muchas cosas, ¿no? Es bonito aprender mucho y más cada día con personas como usted, ¿no? Me ha topado yo con personas que sí miran a la Virgen como Dios, porque dicen que ella es la intercesora, sí, pero que ella lleva las peticiones de nosotros directamente al Padre. O sea, están dejando a Jesucristo en segundo término, ¿no? Sí. Y otra de las cosas me quedó más claro, aparte de lo que ya había entendido un poco, de que como yo tengo familia que son son hermanos separados, muchas veces ahí, por decirlo así, mi cuñada, son familiares ya muy cercanos. A veces me quieren atacar por ese lado, ¿no? Me mandan mensajitos, ¿sí, no? Como saben que estoy en el camino de Dios, a veces me avientan un ganchito a ver qué caigo y a ver en qué es mi error al contestarles la pregunta para agarrarse de ahí, ¿no? Y ahorita sí me dio unas armas muy buenas, no para discutir, no es nunca, ¿no? Pero por lo menos para saber el término de María, que viene siendo María para toda la humanidad, no nomás para los católicos, sino para toda la humanidad en el mundo. Gracias, Madre, de todo corazón y gusto volverla a ver, aunque sea por este medio. Gracias, señor Moy, igualmente, qué gusto. Por favor, Alfredo, ahorita después José y después me parece que Jorge. Sí, una pregunta, hermana. Sí. El arrodillarse ante una imagen, ya sea de un santo o de la Virgen, ¿es señal de adoración? O sea, si no te postras para oración, si no estás en oración y simplemente te arrodillas, ¿es señal de adoración? Mire, nosotros cuando ya tenemos una formación adecuada, vamos, por ejemplo, vamos a suponer que usted dice, yo voy a rezar el rosario de rodillas, ¿sí? Vamos a suponer que usted dice, a ver, hijos, vamos a rezar el rosario de rodillas. No está adorando a la Virgen María, porque usted que tiene ya una formación, usted sabe que está adorando a Dios y está pidiendo la intercesión de la Virgen María. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es que por eso yo les digo, de repente puede haber gente que uno diga, mira, está de idólatra porque se arrodilló para rezar el rosario o porque se arrodilló en este momento. No necesariamente. O sea, a veces podemos nosotros pensar que no. O sea, puede ser que la persona, ella diga, yo quiero rezar el rosario de rodillas y está muy bien. Porque le digo, finalmente, una persona ya evangelizada como todos ustedes, pues sabe que la adoración se la está dando a Dios, pero que está pidiendo a la Virgen María que ruegue, que interceda por nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, no necesariamente ponernos de rodillas para hacer una oración a un santo, para hacer una oración a la Virgen María, significa que yo estoy adorando al santo, que yo estoy adorando a la Virgen María. Porque casi siempre, si ustedes se fijan en las oraciones que le hacemos al santo, que le hacemos a la Virgen María, casi siempre van dirigidas a Dios. Señor, te pido por la intercesión de la Virgen María que me concedas o Jesucristo, ¿no? Cuando nosotros decimos Señor es Jesucristo. Entonces, nosotros en realidad estamos como dirigiéndonos a Dios por medio de María, dirigiéndonos a Dios por medio de un santo.
¿sí? Entonces, le digo, hay un poquito para que seamos y para que no caigamos en el otro extremo, porque de repente podemos caer en el otro extremo de ser escépticos a la Virgen María, porque Dios lo es todo, entonces la Virgen María queda a un lado, y tampoco es eso. O sea, la idea es tener una sana devoción, un sano culto a la Virgen María, sin caer en extremos. ¿Sí? Sí, o sea, yo me refiero como por ejemplo, está una imagen y al pasar te arrodillas ante ella y te persignas y te paras y sigues. Es lo mismo. Es lo mismo, ok. Ajá, es lo mismo. O sea, haga de cuenta, si usted dice, yo soy devoto de San Juditas Tadeo, o yo soy devoto de la Virgen de Guadalupe, o yo soy, es una imagen. Si yo me arrodillo, yo me estoy arrodillando, o sea, usted que ya está evangelizado, usted dice, yo me estoy arrodillando a Dios, que es el de la adoración, pero la imagen me recuerda a Dios. La imagen de este santo, de la Virgen María, me llevan a Dios. No sé si me explico. Sí. O sea, yo soy consciente de que la adoración se la doy a Dios, pero mi intercesor es San Juditas, es San Charbel, es la Virgen de X advocación. O sea, yo veo a la Virgen, me arrodillo, pero yo me estoy dirigiendo a Dios. ¿Sí me explico? O sea, voy a esta imagen, a este santo, voy a él, pero la adoración se la estoy dando a Dios. ¿Sí? Uh-huh. O sea, no es que yo digo, yo adoro a la Virgen María, yo adoro a este. No, no es adoración para el santo, no es adoración para la Virgen María, es adoración para Dios. ¿Sí? Muy Sí. bien. Sí, Por ahí, José. O ya. Ya era la Hay un madre. comentario más de Jorge Hernández. Ok, por aquí Jorge alguien Hernández. también. Ajá, ¿sí? Días, Mari. Buenos días Sí, a todos hola, por ahí. bueno. Sí. Espérame. Sí, Jorge, lo escuchamos. Bueno, yo quiero hacer un comentario acerca de lo que estaba hablando de las bodas de Caná, Sí. donde Jesús dice, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Aquí es una respuesta muy áspera de Jesús hacia su madre, pero ahí Jesús marca una distancia entre María y él, no porque no la ame, sino porque Jesús, al final de cuentas, es Jesús. Jesús está a otro nivel, es el Hijo de Dios, y María, pues, es una mujer de carne y huesos. Jesús le dice todavía, no ha llegado mi hora. ¿A qué se refería Jesús con decir todavía no ha llegado mi hora? Porque la hora de alguien es el momento en que alguien cumple una misión, ¿no? Usted ya cumplió está cumpliendo su misión y ya se va a acabar su misión ahorita en este momento. Bueno, Jesús se refiere a que no ha llegado su hora y su tiempo todavía porque su culmen su misión es de la exaltación en la Santa Cruz. ¿Y qué va a pasar en esa exaltación de la cruz? Pues va a derramar su sangre y con esa sangre va a pactar la nueva alianza definitiva, y por eso Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora, o sea, todavía no es tiempo. Pero mire, algo bonito que también se nos olvida, María no le dijo, no llegó diciéndoles, Jesús, se acabó el vino, ¿puedes hacer algo? No, simplemente María llegó y le comentó, se acabó el vino. Y entonces ya después le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. María pensaría que iba a ser un milagro. Ahí María. Nosotros ya leímos la lectura y sabemos que va a pasar un milagro, pero María no le dijo que hiciera un milagro, simplemente le comentó que se había terminado el vino. Y pues algo un poquito más de esto, de este evangelio que está muy hermoso, que no es una boda como habla de una boda, pero no en cierta forma, pues ni siquiera nombra a los novios, más bien nomás nombra al novio, ¿no? Y a la novia pues la dejan fuera. Pero lo importante aquí pues es que ahí Jesús no pone su línea pues donde decir Jesús es Jesús y María es María. Entonces
No es por despreciarla ni mucho menos, pero ella se dio cuenta de que sí, realmente es el Hijo de Dios. Ujú, Bueno, sí, un comentario. sí, en esa traducción, don Jorge, que usted ha tomado, pero yo señalaba que hay otras posibilidades de traducción, más amables, menos un poquito como burdas y menos como tipo groseras. Yo les decía, es imposible que Jesús haya sido en ningún momento grosero con su madre, en ningún momento, porque es el Hijo de Dios. O sea, y precisamente por la calidad de persona y porque es la perfección del ser humano, no podía ser grosero, ni poner así como que, haga de cuenta como si pusiese como tipo soberbio, tú eres, o sea, y yo soy otra. No, casi estoy segura que eso no pudo haber sido así, porque el Hijo de Dios, la total humildad, o sea, no. Y eso es un poquito, claro, yo digo, la traducción se ha dado y es una explicación que usted ha dado, está bien, y leo porque es lo que suele darse. Sin embargo, hay otras posibilidades de traducción, hay otras posibilidades de interpretación, y considero que la más aceptable sería presentar a un Jesús como un ser humano perfecto, en el buen sentido, en el sentido de que jamás él pudo haberse ni sentido como muy superior, así como que tú eres tú y yo no. Yo pienso que no. Bueno, le digo, es otra forma de interpretar. Por otra parte, el tema de la hora sí, lo ha dicho bien usted. En el Evangelio de San Juan aparece en diferentes momentos el tema de la hora. No ha llegado la hora, no ha llegado la hora, y la hora llega hasta por allá en el capítulo, finales del capítulo 12 y después del 13 en adelante, que ya es obviamente lo que usted ha señalado, el momento de la glorificación. Con relación al tema de la hora, sí es así, no ha llegado la hora y la hora va a ser el momento de la glorificación. Sin embargo, ahí también usted puede ver, cuando se hizo ese signo, ese milagro, ahí en el capítulo 2, usted se va a dar cuenta por allá en el versículo 2, perdón, en el versículo 11, usted se puede dar cuenta que tenemos ahí nosotros, sí, como ese reconocimiento de la gloria de Dios. Dice ahí, se manifestó la gloria, se manifestó su gloria. O sea, es la manifestación, sí tenemos manifestación de la gloria, claro, todavía no tenemos el culmen de la hora que, como usted sí ha señalado, es hasta la entrega de Jesús, eso sí. ¿Sí? Ya. Muy bien, por ahí alguien más había levantado la mano, creo, o no sé si vi mal. ¿No? Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario que tengan por ahí? Yo, madre. A ver, Buenas noches, Mónica Chávez. ok, mucho gusto. Con respecto a lo que dijo el hermano, de que dice que le dijo Jesús a María, Jesús, que se había terminado el vino, él no le contestó de ningún mal, porque Jesús le respondió, ¿qué quieres de mí? Ella le dijo que qué quería de él, que pues él sabía que él podía hacer lo que ella quisiera. Y ahí mismo dice que aunque aún todavía no llegaba su hora de hacer esos milagros, él fue un obediente hacia su madre, porque él le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y él nada más agarró y lo único que hizo fue pues el milagro de convertirles el vino. Pero Ajá. no de... Sí, por eso le digo, hay diferentes formas de traducir este versículo. Usted ha empleado otra, que también es otra forma de traducir esa parte. Miren, cuando tenemos nosotros esas diferentes formas de traducir un versículo, claro que siempre da pie a diferentes formas de interpretar. Sin embargo, pues sí, claro que sí, estaríamos ahí un poquito en la línea, pues no, Jesús de ninguna manera pues va a ser, y al contrario, la narrativa pide que fue amable Jesús, porque después, como usted ha señalado, la Virgen, la Virgen le dice, ¿verdad? Hagan lo que les diga, y Jesús pues dice, llenen las tinajas, y obviamente convierte, obviamente viene el milagro. Sí, entonces es una narrativa muy amable, muy de revelación, y más porque tenemos nosotros en todo el Evangelio de Juan un evangelio de revelación, de manifestación de Dios. Entonces, bueno, por ahí. Sin embargo, es igual, también les digo,
yo sé la complejidad y las diferentes interpretaciones que se suelen dar de ese versículo. Entonces, nada más como para estar en la línea de lo que era María y de lo que era Jesús. Sí, claro que sí hay distancia, en eso igual también se ha señalado, sí hay distancia, y es una distancia muy, muy grande, claro que sí, pero no en el sentido de una distancia de relación, sino una distancia de posición. Y digo distancia de posición porque el lugar de Jesús no se compara con el lugar de María, de ninguna manera. Una distancia de relación, no. O sea, en relación de la Virgen María con Jesús no hay absolutamente distancia. De posición, sí. Jesús tiene una posición muchísimo más elevada que la Santísima Virgen María. Así como la Santísima Virgen María tiene una posición más elevada que los santos. Y así como los santos tienen una posición más elevada que nosotros. Último comentario nomás, madre. Sí, Lo que no comentamos fue ahí donde le expliqué que dice que es una respuesta muy áspera hacia su madre, pero fíjese cómo marcó la distancia. No le dijo mamá, le dijo mujer. Si el texto que usted más o menos quiere decir que no podría ser tan grosero, entonces en ese momento él podría decirle, mamá, a ti y a mí, ¿qué? Pero él no lo puso como en división, sino que simplemente la nombró mujer. Y ahí es donde viene esta, no es distancia de amor, de cariño, de que no la quería, sino que fue una distancia de que nos enseña, no le está enseñando a María, sino que nos enseña a nosotros hoy en este día, nos enseña que Jesús es más, como usted lo está diciendo, Jesús es más grande para las personas que, como le estaba diciendo el otro hermano, que se hacen a María como un Dios. Aquí está la respuesta. Jesús pone a María en su lugar, no de groseramente, y Jesús se pone en el lugar que él tiene, ¿no? Ese era mi comentario más o menos. Sí, nada más que aquí el término mujer es un término, como alguien también ya señaló, es un término de respeto, de reconocimiento. O sea, el que le haya dicho, hagan de cuenta como algunos hijos que le llaman a su mamá, le llaman señora o le llaman jefa, no en el sentido despectivo, sino como que en el sentido a veces de reconocimiento. Y entonces Jesús, vuelvo a señalar, lo que está haciendo es darle un reconocimiento, porque después también, al pie de la cruz, también le va a decir mujer, y va a ser la misma situación. Es un reconocimiento. Le dice mujer también a diferentes personas, a diferentes mujeres que aparecen en el Evangelio de Juan, pero no es menos. O sea, decirle mujer es decirle más. ¿Sí me explico? Nada más como para que por ahí se entienda, ¿verdad? Decirle mujer no es decirle menos. Decirle mujer es decirle más. Es un reconocimiento mayor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, María, acá hay varios comentarios que le están agradeciendo. Belén Núñez dice, gracias Madre Socorro, todo muy bien explicado, mucho por aprender, bendiciones. Julio Hernández dice, más bien es un respeto el que tiene Jesús a su madre, ¿no? Pues sí. Esa palabra, ese término mujer, también lo encontramos en el protoevangelio, como usted mencionó, madre, ¿no? Entonces, es ella, esa mujer, ¿no? Que Dios ya la tenía designada, pues, para ser la madre de Dios. Y bueno, muchísimas gracias, madre. Nos hemos tomado un poquito más de su tiempo, pero es una pasión que todos los que estamos aquí, madre, llevamos en el corazón de aprender cada día más de nuestra Madre Santísima, y que, como nos decía Monfort, ¿no? Es tener una réplica de la Virgen en nuestro corazón. Imagínense qué honor, Dios mío, nos falta tantísimo para eso. Pero bueno, ahí vamos caminando. Muchísimas gracias. Dice muy hermoso todo, bendiciones, madre. Sí, muchas gracias, madre, por grandes enseñanzas. Dios la bendiga siempre. Gracias, madre. Un abrazo. Gracias. Soy... Perdón. Sí, que todos están diciéndole muchas gracias, madre. Ha sido una mañana de mucho aprendizaje para mí. Muchas gracias. Y bueno, queremos, pues, madre, mandarle un abrazo muy fuerte
y que si Dios lo permite nos vemos el primer sábado de mes de febrero, que va a ser el día 5, y que ahí están parte de los anuncios que vamos a dar. Pero nuestra hermana Alma está por acá, que yo sé que quiere cantar, de repente nos quiere cantar una alabanza más para cerrar esta jornada tan maravillosa de formación que hemos tenido con la madre. No sé si está por ahí Alma, no la veo. Sí, aquí estoy, perdón. ¡Ay! No, Muy espérenme. bien. Bueno, pues yo me retiro y pues que estén muy bien a todos. Saludos y gusto en saludarlos a todos. Que Gracias. estén Dios la muy bendiga, bien. madre. Madre, Dios la Hasta bendiga. Un luego. abrazo enorme. Hasta Gracias. luego. Bye, bye. Pues qué hermoso mensaje y qué formación tan hermosa nos dio nuestra madre. A mí nos dio de nuestra madre, la sister. La verdad que a mí me informó mucho de muchas preguntas que fueron contestadas a través de las preguntas que también ustedes hicieron. Que Dios la bendiga y la siga llenando de esa sabiduría divina para que nos siga instruyendo. Amén. Amén, amén. Vamos a cantarle este canto a Mamá María que todos nos sabemos. Bendita María. Y pues la alabamos a ella porque es la madre de nuestro Señor, por su gran sí, por su amor a nosotros, todos sus hijos, y pues por siempre también llevarnos hacia su Hijo Jesucristo. Y sabemos pues que ella tiene su lugar en nuestro corazón, en el corazón de su Hijo, pero que su Hijo también quiere que la amemos. Cantemos. Bendita María, bendito Sagrario. Bendito Sagrario, que guarda la vida de nuestro Señor. Bendita María, bendita María, bendito Sagrario, que guarda la vida de nuestro Señor. Bendito tu vientre, que guarda y protege al Hijo de Dios. Bendito tu vientre, que guarda y protege, es cuna de amor. Oh Madre bendita, puerta del cielo, trono de Dios. Por siempre la gloria en ti resplandeció. Por siempre la gloria en ti resplandeció. Que su maternal amor nos acompañe, acompañe a nuestras familias, acompañe a nuestros hijos y nos llene de su amor maternal. Amén, Sandra. Amén, amén. Muchísimas gracias.